A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. La crisis en el Ministerio Público centra hoy toda la atención en el país, ¿no? Y vamos a recoger precisamente opiniones, ¿no?, desde dos puntos del país. Desde Iquitos, ahí se encuentra el doctor Víctor López Orihuela, abogado, reconocido analista en temas políticos, a quien saludamos y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Doctor Víctor López Orihuela, qué saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable como siempre. José, muy buenas tardes, cordiales saludos y como siempre a tus órdenes. Y también estamos ya agradeciendo de antemano esta generosidad siempre, doctor López Orihuela. También estamos comunicados desde Puno con el doctor José Belón Jara, abogado, es procurador y analista en temas políticos. Doctor Belón, qué gusto saludarlo desde Puno. ¿Cómo está usted? Muy amable. José Hernández, buenas tardes, un gusto siempre. Buenas tardes, doctor López. Muchas gracias por la invitación y un gusto conversar con usted. Sí, en efecto, a mí me gustaría en primer lugar pedirle una apreciación inicial, en primer término al doctor Víctor López Orihuela respecto a esta crisis generada en el Ministerio Público. Doctor López, por favor. Sí, José, cómo no. En principio estamos ante una evidencia más del deterioro absoluto de nuestro sistema. Y más que del sistema, la presencia de gente inexperta en el gobierno, llámese gobierno nacional como Parlamento o Congreso de la República, hoy día tiene un evento adicional que es la crisis en la que yo creo que está sumido el Ministerio Público hace ya bastante tiempo. Todos sabemos que al interior de ella existe una suerte de pugnas, de corrientes de opinión, para no utilizar los adjetivos que el día de hoy se han manifestado de diversas partes y de diversas posiciones. Yo creo que es sumamente preocupante que el organismo autónomo por excelencia y encargado del control de la legalidad en el país y del titular de la acción penal nos esté dando esta situación, que no nace con Patricia Benavides, sino que ella ha heredado un problema que viene hace ya bastantes años y que acredita la ineficiencia e ineficacia en la labor de investigación de casos emblemáticos. Ahora, doctor Belón, esa misma, digamos, apreciación me gustaría conocer de inicio para poder luego ya ir desagregando los temas que se han generado durante el día. Sí, definitivamente una crisis institucional que no solamente alberga el Ministerio Público, sino también que la crisis se va hacia el Poder Legislativo y también el Ejecutivo. En síntesis, el hecho de que exista un operativo y pueda revelar algunas conversaciones, unos WhatsApps entre parlamentarios y asesores de la Fiscalía de la Nación, pues evidencian claramente un delito de tráfico de influencias cometidos desde el Ministerio Público hacia el Legislativo. Entonces creo que la crisis institucional abarca estas dos instituciones. Adicionalmente a ello también se aúna a la crisis institucional la falta de conocimiento jurídico de ambas partes al hacer la Fiscalía de la Nación una denuncia constitucional que no encuadra jurídicamente. Me parece que hace la denuncia constitucional contra la Presidenta de la República por delito de homicidio, y este tipo de delitos no está establecido en la Constitución para que vaya vía denuncia o infracción constitucional. A su vez, hay otra congresista que hace una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación y también por causales que no se subsumen dentro de la Constitución. Entonces, en este momento se empieza a notar una desorganización absoluta, una rivalidad extensiva entre legislativo, fiscalía, ejecutivo, es decir, una crisis institucional absolutamente genérica y aguda, porque de todas maneras esto demuestra a la población y a la sociedad que tenemos autoridades e instituciones totalmente ajenas a lo que debería responder en una democracia. Instituciones como la Fiscalía, que desde el decreto legislativo 052, que fue la creación y la autonomía de la Fiscalía, hasta el momento no se moderniza, un decreto legislativo de hace 40 años, pues esto fue dado en 1982, y que no se moderniza y concentra demasiado poder en una sola persona. En suma, yo creo que hay muchos factores, muchos aspectos a analizar y lamentamos pues esta crisis institucional que se da el día de hoy.
Con la sucesión de hechos, con la velocidad que se han venido registrando desde muy temprano, primero se conoció la destitución de Marita Barreto, luego también se conoció que precisamente esta fiscalía llevaba a cargo o lleva en curso una investigación por a la fiscal de la Nación por pertenecer o formar parte de una presunta red criminal, ¿no? Y lo más reciente, ¿no? La decisión de la fiscal de la Nación de formular una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y también contra el presidente del Consejo de Ministros y exministro de Estado. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace de esta circunstancia, doctor Víctor López, ¿no? La gente se pregunta, ¿y cuál va a ser la salida a estas alturas? José, yo creo que no solamente el error viene de parte de quienes hoy representan al Ministerio Público, de quienes hoy detentan la representación en el Congreso Nacional, sino también de algunos opinólogos o amigos de la comunicación, pero también de procuradores, como el que hemos escuchado hace algunos momentos. Yo considero, en primer lugar, que habría que revisar la normatividad que regula el funcionamiento del Ministerio Público y tenemos que empezar precisando que la Junta de Fiscales Supremos, por ley, está integrada por 6 magistrados, fiscales ellos, del nivel supremo, y resulta que solo tenemos 4. 2 de ellos se han pronunciado implícitamente por una exhortación. Digo exhortación y no exigencia porque la norma obliga a que los fiscales supremos pueden exhortarle a la fiscal de la Nación, como es el caso, a renunciar, pero no pueden exigirle. La función o la competencia de suspender o de revocar el mandato le corresponde a la Junta Nacional de Justicia y eso está contenido en el artículo 42 de la propia creación de la Junta Nacional de Justicia, que concordado con el artículo segundo, literal G, tendrían que tomar la decisión y motivar su decisión, pero no es la Junta a la que deba de suspender o revocar el mandato. Ahora sí, queda en manos de la propia fiscal de la Nación el tomar la decisión si dar un paso al costado o no. ¿Cómo creo que va a terminar las cosas? En principio se trata de acciones y reacciones que hoy ya no solamente involucran al Congreso de la República, porque a partir de la lectura de los chats sabemos que hay operadores políticos, yo diría incluso operadores políticos bastante ideologizados, como el asesor Jaime Villanueva, quien ha tenido una trayectoria que inclusive compromete su estancia en el Ministerio Público desde el año 2015 y pasa por haber sido funcionario del gobierno del señor Pedro Castillo hasta llegar a ser el asesor principal de la fiscal de la Nación. Entonces, esa ideologización de los órganos encargados de la Administración de Justicia son las que permiten que hoy estemos de crisis en crisis, porque antes eran otros los operadores, ahora son diferentes, pero al final ahora se compromete a operadores en el Congreso de la República y a operadores del propio Poder Ejecutivo, lo cual dice demasiado, diría, en contra de un Estado de Derecho, ¿no? Yo al final considero que van a haber determinaciones, yo creo que va a haber más de un herido, y ojalá no hayan temas de decisión que puedan comprometer los trabajos de investigación a cuyo cargo está la Fiscalía de la Nación con sus órganos competentes. Doctor Belón, en esa misma línea, ¿no? ¿Cuál puede ser la salida, ¿no? Con todos los hechos que se van conociendo, con la confrontación abierta que hay al interior del Ministerio Público y con una crisis de institucionalidad que ya se convierte en una suerte de costumbre en nuestro país? Sí, efectivamente. Importante es ver cómo es el trámite. Los abogados siempre manejamos el trámite y los procedimientos. En este caso, por partes, Marita Barreto, como ex fiscal del equipo de investigación del poder, lo denominaron así, inicia una investigación a los asesores
que no implica la investigación penal a la fiscal de la Nación, porque por jerarquía la fiscal de la Nación merece otro tipo de funcionario que la investigue. Tiene que ser un fiscal supremo elegido por la Junta de Fiscales Supremos, a efectos de que en la misma jerarquía o como representante de la Junta de Fiscales Supremos pueda investigarla a ella o abrir un proceso investigatorio. Por lo pronto, objetivamente, en este momento, Patricia Benavides no está siendo investigada por ningún órgano. Podría ser citada en calidad de testigo en la investigación que lleva la Fiscalía de Marita Barreto, pero no Marita Barreto, porque Marita Barreto ya está destituida, o por lo menos ya se le ha dejado sin efecto su determinación, su encargo en estas fiscalías. Entonces yo creo que en el caso de la investigación de los asesores, esto pasa por un trámite de unos 30 días, 45 días de investigación fiscal, una investigación preliminar, le llamamos de acuerdo a las normas del Código Procesal Penal. Eso por un lado. Por otro lado, la investigación de la denuncia constitucional de la presidenta Dina Boluarte a nivel del Congreso tiene que irse pues a la subcomisión de acusaciones constitucionales, al igual que la denuncia constitucional interpuesta por Ruth Luque contra Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Igual la Comisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que evaluar si procede o admite a trámite esta denuncia constitucional y posteriormente a ello notificar a la denunciada o a las denunciadas para efectos de que hagan sus descargos y ejerzan su derecho de defensa. Luego de todo este trámite, yo pienso que el desenlace, acudiendo a los principios de presunción de inocencia y otros principios garantistas, tanto para Patricia Benavides como para Dina Boluarte, yo creo que todavía no se van a aventurar ningún tipo de renuncias ni destituciones. Bien lo decía el colega López Víctor, la Junta Nacional de Justicia sí tendría las facultades de destituir a la doctora Patricia Benavides. Sin embargo, no nos olvidemos que la Junta Nacional de Justicia también está gravemente cuestionada, está con un pedido de destitución a nivel del Congreso, entonces no creo que tenga tampoco la capacidad moral de destituir a la fiscal de la Nación. En síntesis, me parece que todas las cabezas de los órganos, tanto constitucionales autónomos como de poderes y los mismos altos magistrados, altos funcionarios como congresistas e incluso el presidente del Consejo de Ministros, están sumamente cuestionados. Lo mejor políticamente para el país, y esto me aventuro a proponerlo, es que Dina Boluarte rápidamente, una reacción muy inteligente ante esta crisis, pueda remover su Consejo de Ministros, cambiar ministros. Hay una exigencia muy grande de cambio de ministros de varias carteras, el de Economía fundamentalmente. Entonces, remover esto, oxigenar un poco el Consejo de Ministros, Patricia Benavides someterse a las investigaciones, es decir, ella misma debe solicitar que se conforme un fiscal supremo a efectos de que le abra una investigación penal. Con esto demostraría al país que tiene absoluta disponibilidad de que la investigue, que no debe nada al país. Y por su lado, los congresistas implicados en estos chats también deberían someterse a las investigaciones mientras se hagan los trámites correspondientes. Creo que esta forma de manejar el tema podría darle cierta calma a un país que ya hemos pasado por muchos problemas de inestabilidad. Ahora, doctor López, mirando ya en perspectiva lo que acontece en nuestro país, ¿existiría una voluntad del Ejecutivo, en este caso la Presidenta de la República, en buscar una salida? ¿Existiría una voluntad de parte del Congreso de la República en buscar, ¿no?, que establecer canales de solución al problema que se ha venido generando con todos los hechos conocidos, ¿no? Tráfico de influencias, presiones por parte de legisladores y también de los órganos de administración de justicia, verdaderamente de limpiar la casa, si se quiere? ¿Existe esa voluntad o estamos ya ante un deterioro total en el país? Mira, José, hay que ser pragmáticos en las apreciaciones. Así como he manifestado que el competente para suspender o revocar el mandato de la señora fiscal es la Junta Nacional de Justicia, en base a argumentos normativos y a sustentos que garanticen el debido procedimiento, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la debida motivación, etcétera, etcétera. También es bueno decir que la otra alternativa sería que el Congreso tomara cartas en el asunto y obviamente lleve a cabo un procedimiento para poder de alguna manera poner orden en este órgano autónomo. Pero ¿qué ocurre? El Ministerio Público está imbuido en estas confrontaciones entre fiscales, producto de que
investiga o deja de investigar a determinados actores, muchos de ellos presentes en el Congreso de la República. Ya sabemos y conocemos de los casos de violación, de los casos de cohecho, como se conoce a los mochasueldos, y de otras conductas reprochables que lamentablemente el Ministerio Público no ha sabido llevar. Entonces tenemos una representación nacional que obviamente está cada vez enlodada más en sus incapacidades, en sus mediocridades. Siempre esa valoración manifestando salvo excepciones honrosas. El poder ejecutivo, que podría ser una suerte de fiel de la balanza, porque es el poder que maneja recursos y todo, también se encuentra en el ojo de la tormenta, no solo por la actuación de sus ministros, sino también por la actuación de la familia cercana a la primera mandataria. Todos conocemos que en las últimas semanas se ha estado propagando información acerca del hermano, si no me equivoco, Nicanor, acerca de los manejos de la gestión, en la designación y nombramiento en la gestión pública del gobierno central. Entonces, no es que anotemos, que de alguna manera precisemos estos hechos por ahondar más los problemas, pero yo digo que yo creo que el llamado a de alguna manera articular una solución es el poder central, el gobierno nacional. Pero considero asimismo que no existe ni la voluntad, no existe ni la expertise necesaria, vale decir, la experiencia, no hay oficio político en el gobierno, en los ministerios menos, y encima de ello no existe esa responsabilidad y compromiso con el pueblo. Si las cosas no se solucionan a partir de diálogos y de puentes de diálogo, de problemas seculares como el tema de la administración de justicia, que es el combate frontal contra la corrupción, definitivamente los ciudadanos de a pie nos veremos cada vez más vulnerables. Yo tengo la esperanza de que eso ocurra. Voy a prenderle velitas a todos los santos para ver si eso es posible, pero tengo mis francas. Doctor Belón, también buscando que establecer una línea de tiempo, pero adicionalmente encontrarle una salida, ¿no? Si tuviéramos que aproximarnos a una salida la menos traumática, ¿encuentra alguna o de todas maneras va a haber muertos y heridos en el camino? Sí, yo creo, mire, y yo he sido parte del Ministerio Público por muchos años, he ejercido cargo de fiscal, provincial y superior, y conozco muy bien la organización del Ministerio Público. Para mí era un orgullo ser fiscal porque el Ministerio Público es un referente de la lucha contra el delito en general, y en estos últimos tiempos la lucha contra el delito de corrupción, que es lo que más aqueja a nuestra sociedad. Se han conformado muy buenos equipos, muy buenas especialidades en temas anticorrupción, en temas de lavado de activos, y creo que el Ministerio Público desde 1982, que fue independizado del Poder Judicial, creo que ha avanzado muchísimo. Lo que falta, me parece a mí, y eso debería ser una reacción política absolutamente rápida de las cabezas. Yo creo que Patricia Benavides debería proponer un proyecto de ley que hace mucho tiempo lo estamos hablando en diferentes medios, respecto a la reforma total de la ley orgánica del Ministerio Público. Ella debería proponer una ley al Congreso, a un Congreso desacreditado, que no tiene mayor tecnicismo ni mayor capacidad de poder dar leyes, pero sí las cabezas de las instituciones tienen posibilidad de facultades legislativas. Entonces, debería enviar ya una ley de reforma, una nueva ley orgánica del Ministerio Público para efectos de desconcentrar el poder, para efectos de considerar estos equipos especiales de investigaciones especializadas, como el caso Lavajato, o el caso de las investigaciones del poder, crear fiscalías mucho más permanentes, con mayor estabilidad en estos temas que son tan sensibles. Eso evitaría que, obviamente, estas circunstancias se den. Porque lo curioso, para que nos entienda un poco la población, es que Patricia Benavides hace unos pocos meses nombra el equipo especial contra el poder liderado y la nombra a Marita Barreto. Sin embargo, Marita Barreto, que es de una jerarquía inferior, el día de hoy aparece investigando a los
a los asesores. Entonces, eso nos refleja una incongruencia de la propia organización del Ministerio Público, lo que llama a que tenga que haber urgentemente una nueva ley orgánica del Ministerio Público en la que se le dé pues una verdadera organización y que no encuentre este tipo de estructura desorganizada. Eso por un lado. Y respecto a que van a haber heridos o muertos, yo creo que no. Yo creo que Patricia Benavides tiene que manejarlo desde el punto de vista técnico, no reaccionar con el hígado. El hecho de haber planteado la denuncia constitucional contra la presidenta justo el día de hoy refleja una reacción bastante aventurera, una reacción con el hígado. No es una reacción inteligente, no es una reacción mesurada. Más que apaciguar las cosas, pues exalta más la situación. Entonces, creo que ella tiene que poner paños fríos, sostenerse en el cargo, determinar algunas acciones como las propuestas legislativas estas y deslindar pues las responsabilidades penales que se le quieren atribuir. Y por su lado, la presidenta de la República, para que tampoco no prospere una petición de la población en masa y que profundice esta denuncia constitucional y que le dé mayor cabida a la población, tiene que inmediatamente como reacción política reorganizar su Consejo de Ministros, tiene que dar una señal a la población de que obviamente reconoce que su Consejo de Ministros no está funcionando de la manera como debería funcionar en temas económicos, lucha contra la pobreza. Permítame, doctor Belón, permítame un instante porque vamos a entrar en comunicación con Palacio de Gobierno, donde está la Presidenta de la República justamente dando un mensaje a la Nación, por favor. Un momentito y compartimos con usted luego. Desde la madrugada de hoy, lunes 27 de noviembre del presente año, respecto a las graves denuncias hechas contra el equipo de la señora Fiscal de la Nación y la orden de medidas restrictivas y allanamiento dispuesta por el Poder Judicial en atención irrestricta de su autonomía, el Gobierno expresa lo siguiente. Nuestro pleno respeto y defensa de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la autonomía de los organismos constitucionales, incluidos la independencia del Ministerio Público y de los procesos que se resuelven en sus fueros internos. Las investigaciones iniciadas en el Ministerio Público que comprometen con graves imputaciones a la Fiscal de la Nación y a su equipo, deben realizarse con absoluta transparencia, objetividad, celeridad y respetando el debido proceso legal. El Gobierno siempre va a apoyar la gestión de jueces y fiscales honestos y competentes. Somos enemigos de la corrupción y de la impunidad, venga de donde venga. En ese sentido, como siempre lo he expresado, mi Gobierno ratifica el compromiso de lucha frontal contra la corrupción y esta debe ser sin injerencias ni presión política, como se pretende indicar para distraer o cambiar la noticia sobre asuntos de corrupción que llegaría hasta la Fiscal de la Nación. En relación a la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación a la 1:03 de hoy ante el Congreso de la República en mi contra y en mi calidad de Presidenta Constitucional de la República y a varios de nuestros ministros, causa extrañeza que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la Fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción. Es preciso anotar que el pasado viernes 24 de noviembre fui notificada con la disposición número 9 en la que la Fiscalía de la Nación me comunica la decisión de desacumular o desagregar o separar mi caso, prolongando la investigación
para los próximos 8 meses. Es extraño también que el viernes se decida la continuidad y el lunes, hoy, se denuncie ante el Congreso de la República. Es sospechoso y grave que se presente la denuncia luego que los 2 fiscales supremos exigieran la renuncia de la fiscal de la Nación por los hechos ya conocidos por todos nosotros. En ese sentido, expresamos nuestra condena ante tan deslenable maniobra política con la que, utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la Nación, respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa. Finalmente, como siempre lo hemos hecho, convoco a las autoridades políticas, jurisdiccionales, al Congreso de la República, a la sociedad civil, a defender el Estado de Derecho, la estabilidad económica del país y los derechos fundamentales de los 33 millones de peruanas y peruanos. Llamo a la calma, a la serenidad y al encuentro reconciliados entre todos los peruanos, entre todas las peruanas. Muchas gracias. Buenas tardes. El mensaje a la nación de la presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañado de su gabinete en pleno, ¿no? Un pronunciamiento de la jefe de Estado tras el anuncio que se formuló hace poco menos de... Bien, era el mensaje a la nación de la presidenta de la República, Dina Boluarte, luego que se conoció en unos instantes de parte de la fiscal de la Nación una denuncia constitucional contra la presidenta, contra el ministro Otárola y otros exministros, ¿no? Le quiero trasladar inmediatamente la inquietud a nuestros 2 invitados. En primer lugar, al doctor Belón y luego al doctor López, ¿no? ¿Cambia o no cambia ya el escenario con el que veníamos analizando, doctor Belón? Y luego también le traslado la misma inquietud al doctor López. Sí, mire, don José, yo creo que el tema preocupa más allá de que ya se nota claramente que los actores de todo este problema son 3 damas, presidente de la Nación, fiscal de la Nación y la fiscal Barreto. O sea, 3 damas que prácticamente se están lanzando puyazos y cada vez mucho más fuertes y están utilizando el cargo que ejercen para efectos de dañarse la una hacia otra. Dina Boluarte acaba de decir de que Patricia Benavides está utilizando pues políticamente el cargo y que debía renunciar o que debería irse. Entonces yo creo que en el lugar de un estadista, porque un presidente tiene que ser un estadista que tenga que poner paños fríos, que tenga que hablar técnicamente y manejar técnicamente las cosas, me parece que este mensaje no correspondía al momento. Creo que Otárola ha hecho muy mal en aconsejarle que salga de esa forma. Él debía salir o ella debía salir de una forma técnica, dejar que se investiguen las cosas, someterse a la investigación, de repente argumentar que es una denuncia constitucional mal planteada, porque el delito de homicidio no se investiga en el Congreso. El Congreso no puede investigar delitos comunes vía infracción constitucional. Claramente la denuncia constitucional es por delito de homicidio. Esto tiene que ir al Ministerio Público, a las altas esferas. Un fiscal supremo tendría que investigar a la presidenta de la Nación también. Tiene otro trámite. Entonces, el hecho de que la presidenta de la Nación ingrese en este trámite de estar dando puyazos agrava un poco la situación, preocupa la situación, exalta más la coyuntura y me parece que acaba de tener que haber una respuesta seguramente a la fiscal de la Nación y en ese plan vamos a estar. Eso no le hace nada bien a la democracia, no le hace nada bien a la estabilidad laboral y a la estabilidad jurídica del país. Yo creo que deberían poner paños fríos en este tema. Doctor López Orihuela, su apreciación ya luego de la... Sí. Yo lo que creo es que estamos tratando de apagar un incendio echándole gasolina. Y eso es a lo que me refería, la falta de oficio en el gobierno central. Esta exposición de la presidenta de la República demuestra una total y absoluta inexperiencia. Lo que es peor, ella tenía la oportunidad de ponerse sobre el bien y sobre el mal
y actuar como mandataria, convocando a las partes para de alguna manera sosegar el problema. Comparto el criterio del colega Abedón cuando nos ha manifestado que hay una suerte de procedimientos que hay que respetar y que dentro de esos parámetros legales es posible que Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, pueda oxigenarse un poco, ¿no? Aun cuando hay golpes del propio Ministerio Público, como la carta de dos supremos del doctor Pablo Sánchez y del doctor Juan Carlos Villar. Y una valoración que va más allá al tema ya de análisis político. La reacción de Patricia Benavides con este contragolpe de la denuncia constitucional mal planteada es una reacción obviamente producto de su desesperación, de su nerviosismo frente a hechos en que las investigaciones alcanzan a su entorno más cercano. Y ese error obviamente la va a perturbar por algunos días, algunas semanas, algunos meses. No nos olvidemos que esta investigación que se ha dado a conocer en hora de la mañana, con la puesta en marcha de un operativo, no es otra cosa que el desarrollo de investigaciones a partir de que un agente especial, de alguien que se ha insertado entre los operadores que han tenido esta serie de chats y todo lo demás y algunas acciones, es el que finalmente ha descubierto los hechos. Yo quiero acá manifestar algo. Todas las instituciones del Estado tienen coordinadores parlamentarios. Todas las instituciones del Estado tienen un responsable político, que en este caso parece ser el señor Jaime Villanueva, que coordina esas tácticas, esas estrategias para conseguir resultados a favor de su sector. Lo que pasa es que lo ha evidenciado, como lo han evidenciado ahora, a partir de la actuación de un agente especial que ha formado parte de todas esas coordinaciones y que finalmente es el que ha salido. No es lo mismo que el colaborador eficaz, es previa a esa institución. Alguien que estando operando junto con ellos ha de alguna manera participado, ha delatado en los temas. Y obviamente la lógica que ha seguido el Ministerio Público es entonces gente cercana al Poder Ejecutivo, porque nosotros tenemos en marcha el tema de la denuncia constitucional. Que sea mal hecho o no, ha generado titulares y ha generado un elemento extractivo importante que hoy no solo se discute sobre los temas de la investigación al círculo más cercano de la Fiscalía de la Nación, sino también a los hechos que han sido materia de reclamo por parte de los familiares de las personas fallecidas en los luctuosos hechos que ocurrieron desde diciembre hasta más o menos abril, marzo del presente año, ¿no? Bien, la apreciación final ya del doctor José Belón, ya para culminar en realidad esta vorágine que estamos viviendo en el país. Doctor Belón, por favor. Sí, don José, lamentable la situación, lamentable que Patricia Benavides utilice las expectativas de una población respecto a la justicia de los caídos en Puno, Juliaca, y que la fiscal de la Nación utilice como un caballito de batalla para poder liberarse de algún tipo de situaciones coyunturales. Yo creo que tenía que ser mucho más técnica, esa reacción fue absolutamente errónea, no solo le va a traer consecuencias en el cargo, sino también penales, porque hacer una denuncia de ese tipo, de ese calibre, por un delito de homicidio ante un órgano incompetente como es el Congreso, pienso que le van a abrir un proceso penal por ese acto, no le va a hacer nada bien. Y lamentable la Presidenta de la Nación, que también es otra dama que debería buscar otro tipo de soluciones y no, como dice el doctor López, no echar más gasolina al incendio. Nuestro país merece tranquilidad, merece estadistas, merece gente inteligente, merece funcionarios de alto nivel que puedan resolver los problemas y no agravar los problemas. Yo le agradezco tanto al doctor Víctor López de Orihuela desde Iquitos por compartir este análisis y sobre todo esta reflexión en momentos bastante complicados para el país. Lo mismo que desde Puno al doctor José Belón Jara, abogado, ex procurador, ex fiscal y analista en temas políticos. A ambos, muchas gracias por sus reflexiones y sobre todo por estar siguiendo muy de cerca la situación en el país. Una situación bastante difícil, bastante compleja y ojalá que encontremos una luz
en el fondo del túnel. Le agradezco la gentileza a ambos, muy amable por compartir esta comunicación. Gracias, doctor López, gracias, doctor Belón. Muy amable, gracias a ambos. Gracias. Muy amable, gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.